Años después de casarse, su esposo le prohibió volver a su pueblo natal para visitar la casa de su madre, con la excusa de que estaba en obras. Un día, recibió la noticia de que su suegra había muerto hacía un mes. Cuando él tuvo que salir de la ciudad por trabajo, ella decidió viajar en secreto al pueblo para conocer la casa que doña Rosa, su suegra, le había dejado. Pero en cuanto abrió la puerta, se quedó helada. Su cuerpo tembló, el aire se le atascó en el pecho y comprendió que lo que había detrás de esa puerta era mucho más oscuro de lo que jamás pudo haber imaginado. Antes de comenzar la historia, por favor, te pido que escribas en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir creciendo y a traerte más y más historias impactantes. Continuando con el relato, nadie sospechaba que esta historia era en realidad la vida de Sofía. Llevaba 8 años casada con Marcos. 8 años que, si se miraban desde fuera, parecían bastante buenos. Vivían en una casa cómoda en un barrio residencial a las afueras de la ciudad. Marcos trabajaba como gerente regional para una empresa de logística, un puesto estable con un buen sueldo. Y Sofía, una mujer de carácter apacible y dedicada por completo al hogar después de casarse, parecía tener una vida que muchos envidiarían. Cuentas pagadas, una casa ordenada, un matrimonio sin gritos ni escándalos. Sin embargo, detrás de esa fachada de calma, había una espina clavada en el corazón de Sofía. Un único lugar que para ella seguía siendo una puerta cerrada. La casa de doña Rosa, la madre de Marcos, en el pueblo de Villa Esperanza. En 8 años de matrimonio, Sofía solo había visto a su suegra 3 veces. 2 al principio, cuando doña Rosa viajó a la ciudad para conocerla, y una tercera vez, en el primer año de casados, cuando fueron al pueblo. Sofía recordaba a doña Rosa como una mujer más bien callada, de mirada suave y serena. No hablaba mucho, pero la forma en que le acariciaba la espalda cuando la abrazaba se sentía profundamente sincera. Sofía anhelaba conocer más a la mujer que había traído al mundo al hombre que amaba, construir con ella una relación de cariño y confianza. Pero a partir del segundo año de matrimonio, esa puerta se cerró. Durante 7 años, cada vez que Sofía sugería ir a Villa Esperanza a visitar a doña Rosa, Marcos daba la misma respuesta. La casa de mamá está en plena reforma, cariño. Hay mucho jaleo de obra. Mejor esperamos a que terminen. La primera vez, la explicación sonó razonable. Marcos le contó que la casa que le había quedado a su madre tras la muerte de su padre era muy antigua. Vigas podridas, goteras graves, cimientos que necesitaban refuerzo. Como hijo único, se sentía completamente responsable. «Quiero que mamá viva sus últimos años en una casa decente», le decía. Sofía se sentía orgullosa de tener un hijo tan atento y bueno. Lo apoyó sin reservas. El primer año la excusa encajaba. El segundo, Sofía empezó a preguntarse qué clase de reforma podía tardar tanto. Marcos añadía nuevos problemas. Resulta que el terreno es malo. Tuvimos que rehacer parte de la obra. Y los albañiles son un desastre. No cumplen nunca los plazos. Refunfuñaba con un tono de fastidio que hacía que Sofía se sintiera culpable por insistir. El tercer, cuarto y quinto año, aquella reforma se convirtió en una broma amarga que solo ella escuchaba. Cada vez que llegaba el Día de la Madre, Sofía preparaba el mejor regalo para doña Rosa, pero siempre era Marcos quien lo llevaba solo. Hacía provecho para vigilar a los obreros. Además, el viaje es largo, te cansarías. Hay mucho polvo allí y no es bueno para tu respiración, le decía con dulzura. Sofía, de naturaleza obediente, se limitaba a asentir y a enviarle sus más cariñosos saludos a su suegra. Con el tiempo, dejó de preguntar, no porque no le importara, sino porque cada pregunta chocaba contra el mismo muro. La reforma interminable. La resistencia de Marcos a entrar en detalles creó una distancia sutil pero constante entre ellos. En todo lo demás, él seguía siendo un buen marido. Atento, siempre llamando cuando viajaba, nunca descuidando sus necesidades. Pero en cuanto Sofía mencionaba a doña Rosa, o la casa del pueblo, Marcos se volvía hermético y defensivo, como si alguien hubiera apagado de repente la luz en sus ojos. Durante un tiempo, Sofía intentó mantener el contacto con doña Rosa por teléfono. Al principio, su suegra contestaba. Su voz sonaba débil, pero cariñosa. Cada vez que Sofía le preguntaba cuándo podrían ir a visitarla, doña Rosa respondía con un susurro resignado. «Pregúntale a Marcos, hija. Yo hago lo que él diga».
pero en los últimos 2 años, ese número dejó de responder. Se le rompió el móvil. Ya sabes, es mayor, le cuesta aprender a usar uno nuevo. Además, en el pueblo casi no hay cobertura, explicó Marcos. De nuevo, sonaba lógico, pero algo en el estómago de Sofía se contraía cada vez que lo oía. Era como oler el humo sin ver el fuego. La sospecha estalló 3 meses antes de la visita del abogado. Aquel día, en plena sequía, el aire de la ciudad estaba seco y lleno de polvo. Marcos acababa de volver de uno de sus viajes de trabajo, que incluía una visita a Villa Esperanza para comprobar, según él, el avance de la reforma. Llegó tarde por la noche, agotado. Sofía fue a la puerta para ayudarle a quitarse los zapatos, como hacía siempre. Al tomar sus mocasines de cuero, se quedó helada. No estaban cubiertos de polvo, sino de barro rojo, húmedo y espeso, como si hubiera caminado por un campo encharcado después de una fuerte lluvia. «Marcos, ¿dónde has pisado tanto barro?», preguntó con suavidad, intentando mantener la voz neutra. Marcos, que se estaba aflojando la corbata, se quedó inmóvil. El cansancio de su rostro se tensó y sus ojos se fijaron en los zapatos un segundo antes de desviar la mirada. «Ah, fue en la obra de un amigo cerca de casa de mamá. Cosas del trabajo», respondió demasiado rápido. «Pero si estamos en sequía, ¿de dónde iba a salir este barro fresco?», insistió Sofía, no con ánimo de acusarlo, sino simplemente confundida. Por primera vez en 8 años, él le gritó: «¿Por qué eres tan desconfiada? Llego agotado de trabajar todo el día y me interrogas por un par de zapatos. ¿Te he mentido alguna vez en algo? Solo voy al pueblo por mi madre. ¿Crees que me gusta estar yendo y viniendo? Deberías valorar más mis esfuerzos». Su voz era dura, cortante. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca le había hablado así. Dejó los zapatos con manos temblorosas. «Lo siento. No quería». «Déjalo ya», la interrumpió, entrando en el baño y cerrando la puerta. Esa noche, Sofía durmió dándole la espalda. Lloró en silencio, no tanto por el grito, sino por el sabor a mentira en la respuesta de Marcos. Ocultaba algo grande que tenía que ver con el pueblo, con Doña Rosa y con esa eterna reforma que había levantado un muro invisible entre ella y la familia de su marido. Comprendió por primera vez que su matrimonio no era tan perfecto como se repetía a sí misma. Tenía una grieta profunda, y esa grieta estaba en aquella casa del pueblo que nadie le dejaba ver. Los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad, pero era una normalidad forzada. Después del incidente de los zapatos, Marcos se volvió especialmente atento. Le compró una blusa nueva, la llevó a cenar a un restaurante caro, la colmó de cumplidos y regalos. Sofía lo aceptaba todo con una sonrisa pálida. Sabía que era su forma de disculparse, de tapar con presentes una fisura que él mismo había abierto. Lo permitió, no porque estuviera convencida, sino porque se sentía demasiado agotada para discutir. Empezó a observarlo en silencio con una nueva lucidez, como si estuviera viviendo con un extraño al que necesitaba descifrar con urgencia. Un sábado por la mañana, mientras Sofía colocaba unos pasteles caseros en una bandeja en la cocina, Marcos leía el periódico en la terraza. El día era tranquilo hasta que el claxon de un coche rompió el silencio. Sofía se asomó a la ventana y vio un sedán negro y reluciente detenerse frente a la casa. No reconoció el coche. Un hombre muy bien vestido, con traje gris y un maletín de cuero, se bajó. Consultó la pantalla de su móvil para confirmar la dirección y llamó al timbre. Sofía se ajustó la ropa y caminó hacia la puerta justo cuando Marcos se levantaba, con el ceño fruncido. «¿A quién busca, señor?», preguntó Marcos con una cortesía tensa. «Buenos días. ¿Es usted el señor Marcos?». «Sí, soy yo. Permítame presentarme. Soy el licenciado Ramírez, del bufete Ramírez y Asociados. Estoy aquí por un asunto importante relacionado con...». Hizo una pausa, mirando de reojo a Sofía, que observaba desde detrás de su marido. La señora Rosa. El corazón de Sofía se hundió. Oír el nombre de su suegra de boca de un abogado no podía significar nada bueno. Marcos palideció al instante. La compostura que solía mostrar se le cayó del rostro como una máscara de papel. «¿Qué le pasa a mi madre?», preguntó con la voz quebrada. «Será mejor que hablemos dentro», sugirió el abogado. «Es un asunto muy privado». Marcos, rígido, lo hizo pasar. Sofía lo siguió con las manos frías. En el salón,
Se apresuró a traerles agua, aunque le temblaban tanto las manos que los vasos tintineaban en la bandeja. Cuando volvió, el licenciado Ramírez ya había empezado. «Señor Marcos, señora Sofía», dijo en tono formal. «Estoy aquí como el representante legal designado por la señora Rosa, su madre. Que en paz descanse». Sofía casi dejó caer la bandeja. «En paz descanse», susurró como si las palabras no pudieran ser reales. Miró a Marcos, buscando una explicación, pero él estaba inmóvil, con la mirada fija en la mesa. El abogado respiró hondo. «Lo siento mucho. Doña Rosa falleció hace 32 días en el hospital del pueblo a causa de una insuficiencia renal aguda. Según las instrucciones escritas que me dejó, debía contactar con usted, señor Marcos, como único heredero, exactamente 30 días después de su fallecimiento para tratar el asunto de la herencia». Su voz era neutra, casi como si estuviera leyendo el parte meteorológico. A Sofía le zumbaban los oídos. 32 días, más de un mes. Su suegra había muerto, y ella no sabía nada. La nuera no había estado en el funeral ni en el velatorio, ni siquiera había rezado una oración por ella el día que murió. Era una ausencia que pesaba como una culpa. Marcos pareció desmoronarse. Se cubrió la cara con ambas manos y empezó a sollozar. Sus hombros se sacudían. El llanto parecía desgarrador. Sofía lo miró con frialdad. Le costaba creerlo. Ya había visto sus mentiras antes. El licenciado Ramírez, incómodo, abrió su maletín y sacó un sobre marrón y grueso y un llavero con varias llaves antiguas. «Señor Marcos», dijo, empujando el sobre hacia él. «Según el testamento validado, todos los bienes a nombre de su madre, incluyendo la casa y el terreno en Villa Esperanza, pasan legalmente a usted. Aquí tiene los documentos de la propiedad, ya a su nombre. Y estas», señaló las llaves, «son las llaves de la casa del pueblo». Sofía se quedó mirando aquellas llaves como si fueran piezas de metal maldito, la clave de todos los secretos. Cuando el abogado se fue, dejando tras de sí una quietud aplastante, Sofía por fin habló. Su voz era plana, gélida. «Un mes, Marcos», se estremeció. «Tu madre murió hace un mes y no me dijiste nada. No era una pregunta, era una acusación desnuda». Marcos levantó la vista. En sus ojos, el supuesto dolor se mezclaba ahora con el pánico. «Sofía, puedo explicarlo. Estaba destrozado. No sabía qué hacer. No quería que sufrieras». «Me mentiste», lo cortó ella. «Fuiste al pueblo hace 3 meses con los zapatos llenos de barro. No fuiste a supervisar ninguna obra, ¿verdad? Fuiste porque tu madre estaba enferma». Él vaciló. «Sí, mamá estaba enferma. La llevé al hospital. No quería preocuparte». «¿Y por qué no me dijiste que murió?», insistió Sofía, con la voz rota por la ira y el dolor. «Soy tu esposa. Soy su nuera. Ni siquiera pude rezar por ella el día que la enterraron. Precisamente por eso», estalló Marcos, poniéndose de pie. «No quería que la vieras así. La casa era un desastre. La reforma sin terminar. Me daba vergüenza. No quería que recordaras a mi madre en medio de una ruina. La reforma otra vez». Incluso ante la muerte, Marcos se escudaba en la misma coartada. Cogió el sobre y las llaves, y se encerró en su despacho. Sofía oyó el clic de la cerradura del cajón del escritorio, asegurando aquellas llaves, y todos sus secretos con ellas. Se hundió en el sofá, sintiendo una pena inmensa por doña Rosa, una mujer a la que apenas conoció, y una pena aún más amarga por su matrimonio. Ese día, comprendió que el hombre con el que había dormido durante 8 años era, en realidad, un desconocido. Pasaron 4 días desde la visita del abogado, y fueron los 4 días más largos del matrimonio. La casa se llenó de un silencio espeso, casi tangible. Marcos, después de su arrebato dramático, ahora se comportaba como un viudo desconsolado. Pasaba largos ratos mirando el televisor apagado. Se perdía en sus pensamientos cuando creía que Sofía no lo observaba, pero ella lo observaba todo, y lo único que veía era miedo. No había dolor real en sus ojos, sino nerviosismo, una preocupación porque su máscara pudiera caer. Sofía se transformó. Algo en ella se rompió, pero otra cosa se endureció. Continuó con sus tareas. Le preparaba el café por la mañana, cocinaba la cena, lavaba su ropa, pero lo hacía con una eficacia casi mecánica, sin charlas,
sin una sonrisa. Se había convertido en una espectadora en su propia casa, estudiando cada gesto de Marcos y esperando una oportunidad. La oportunidad llegó al quinto día. Durante el desayuno, Marcos carraspeó y dejó la cuchara en el plato con un gesto demasiado calculado. «Sofía», dijo, adoptando un tono serio, «me ha surgido un viaje de trabajo de última hora, un proyecto en otra región. Puede que esté fuera una semana, quizás 10 días. Salgo mañana por la mañana». Era una coincidencia demasiado perfecta. Sofía sintió un leve pulso en las sienes. Su madre había muerto hacía un mes, un hecho que él había ocultado. Y ahora, justo cuando aparecía la herencia, necesitaba alejarse. «Ah», fue todo lo que dijo con una voz helada. Marcos se sintió incómodo. Quizás esperaba lágrimas, súplicas para que no la dejara sola en su duelo. «Intenté decir que no, pero mi jefe no me lo permite. Es un proyecto importante. ¿Estarás bien si te dejo sola?», preguntó con un hilo de esperanza. «Estaré bien», respondió Sofía. «Ve y termina tu trabajo, Marcos». Él pareció suspirar de alivio. Demasiado alivio. «Gracias, mi amor. Te llamaré todos los días. Te lo prometo». El resto del día, Sofía lo observó hacer la maleta. Lo vio escoger camisas con una energía que no correspondía a alguien abrumado por el dolor. Lo oyó tararear mientras doblaba los pantalones. Lo sorprendió sonriendo a su teléfono. Esa sonrisa le provocó un escalofrío. Esa noche, Marcos se acostó temprano, diciendo que necesitaba descansar para el vuelo. Sofía no durmió ni un minuto. Yacía rígida a su lado, escuchando su respiración constante y pensando que ese hombre, el mismo que había compartido su cama durante 8 años, vivía rodeado de mentiras tan espesas que ya no podía ver a través de ellas. El dolor se había convertido en una ira fría y pura que le daba fuerzas. A las 5 de la mañana, sonó el despertador de Marcos. Se movió rápido en la penumbra. Se duchó, se vistió, cogió su maletín y se inclinó para besar la frente de Sofía, que fingió estar medio dormida. Sus labios se sintieron fríos contra su piel. «Ya me voy». «Cuida la casa», susurró. Sofía murmuró algo indistinto. Oyó el arrastre de la maleta, la puerta de entrada abriéndose y cerrándose, el motor del coche arrancando y luego alejándose hasta que el silencio se apoderó de la casa. Entonces abrió los ojos de par en par. No esperó ni un minuto. Se levantó de un salto. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con la clara sensación de que había llegado el momento. Su objetivo era el despacho de Marcos, territorio prohibido, que él siempre se aseguraba de cerrar con llave cuando no estaba dentro. El pomo no giró. Estaba cerrado, como era de esperar. Sofía no se desanimó. Sabía que Marcos era organizado, pero también vanidoso y confiado. Nunca pensaría que ella se atrevería a entrar. ¿Dónde guardaría una llave de repuesto? Se le ocurrió una idea y corrió al lavadero, donde estaba el cesto con sus pantalones de trabajo usados de la semana anterior. Rebuscó en los bolsillos uno por uno. Nada en los pantalones grises, nada en los beige. En el pantalón negro, sus dedos tocaron algo duro y frío en el pequeño bolsillo lateral. Sacó una diminuta llave plateada. Era una llave de cajón. Eso era media victoria, pero aún necesitaba entrar en el despacho. Sofía se desplomó un momento en el pasillo, frustrada, girando la pequeña llave entre los dedos. Entonces miró hacia la entrada principal de la casa. Allí, en el típico colgador de llaves junto a la puerta, pendían los juegos de repuesto en un orden pulcro: llaves del coche, de la puerta principal, del portón y, entre ellas, la llave del despacho. Marcos estaba tan seguro de su superioridad que nunca imaginó que ella las usaría. Con manos temblorosas, Sofía cogió las llaves de repuesto, volvió al despacho y abrió la puerta. El olor de la habitación la golpeó de inmediato, una mezcla de papel, colonia cara y poder. Todo estaba inmaculado. Un escritorio de madera, estanterías llenas, un sillón de cuero. Fue directa al escritorio, a los 3 cajones de la derecha. El de arriba no se movió. Cerrado. Introdujo la pequeña llave plateada. Encajaba a la perfección. El cajón se abrió en silencio. Lo primero que vio fue aquel llavero antiguo, las llaves que el abogado había dejado días atrás para la casa de Villa Esperanza. Sofía las tomó. Eran frías, pesadas, con dientes complejos.
Cuando iba a cerrar el cajón, vio una carpeta de archivo azul debajo. En la portada, escrito con la letra pulcra de Marcos, ponía Reforma, casa, pueblo. El corazón le martilleaba contra el pecho. La abrió. No había planos ni presupuestos de arquitectos. Solo decenas, quizás cientos, de recibos. Recibos de compra de materiales de construcción, 100 sacos de cemento, 5 camiones de arena, 50 barras de hierro, botes de pintura, baldosas, todos emitidos por la misma ferretería de la ciudad con fechas cuidadosamente repartidas al final de cada mes durante 7 años. Era demasiado perfecto, demasiado simétrico. No era el desorden real de una obra, sino la contabilidad pulida de una mentira cuidadosamente construida. Entre los recibos, escondida casi al azar, había una pequeña nota, un trozo de papel arrancado de un cuaderno con una caligrafía que no era la de Marcos. Era una letra inclinada, nerviosa, claramente femenina. Solo decía: «Se le acabó otra vez su medicina, la necesita». Sofía apretó el papel en la mano. ¿Qué medicina? ¿Quién? Él. ¿Quién había escrito eso? La reforma ya no tenía nada que ver con albañiles. Había algo más oscuro. Guardó las llaves de la casa del pueblo en un bolsillo interior de su ropa, devolvió la carpeta y la pequeña llave a su sitio, cerró el cajón, cerró con llave el despacho y colgó las llaves de la casa donde estaban. No había rastro de su intrusión. De pie en el salón, con el frío llavero en el bolsillo, sintió que el miedo se desvanecía. Solo quedaba en su interior determinación. Se dio una hora para prepararse. No podía arriesgarse a que Marcos llamara y notara algo extraño en su voz. Tenía que sonar normal. Se duchó. Hizo su oración del amanecer con una concentración forzada, pensando todo el tiempo en las llaves escondidas contra su pecho, y luego hizo la maleta. No cogió una maleta de viaje. Habría llamado demasiado la atención. Cogió una vieja mochila que usaba para sus clases de estudios religiosos y metió 2 túnicas largas, sus pañuelos a juego, ropa interior, un juego de oración y, lo más importante, todo el dinero en efectivo que tenía, tanto en su cartera como en un cajón secreto. No iba a usar tarjetas de crédito. Cualquier transacción bancaria podía ser rastreada. Cogió su teléfono, dudó un momento y llegó a una conclusión. Si lo apagaba, Marcos sospecharía y podría decidir volver antes. Lo dejó encendido, en modo silencio. Si llamaba, simplemente no contestaría y más tarde enviaría un mensaje casual. Estaba en la ducha. Me quedé dormida. Sería suficiente. Pidió un coche de aplicación hasta la terminal de autobuses interurbanos, no a la estación de tren. Los trenes tienen más cámaras, más registros. La terminal de autobuses, con su caos ruidoso, era el mejor lugar para volverse invisible. El viaje a la terminal se sintió surrealista. Sentada en el asiento trasero, vio cómo la ciudad despertaba. Gente corriendo a sus trabajos. Niños con mochilas camino del colegio. Vendedores ambulantes comenzando su jornada. Sofía se sintió como si se estuviera despegando de su propia vida, como si, en lugar de ser una tranquila ama de casa, fuera una fugitiva. Pero no huía de la ley. Huía de una mentira. En la terminal, compró un billete de autobús barato a la ciudad más cercana a Villa Esperanza, no al pueblo mismo. No quería que el nombre de su destino exacto apareciera en ningún registro. Pagó en efectivo y se sentó junto a la ventanilla. El autobús se llenó rápidamente, oliendo a una mezcla de sudor, comida y gasolina. A Sofía no le importó. Mientras el vehículo se ponía en marcha, dejando atrás el ajetreo de la ciudad, sintió un extraño alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba fuera del alcance directo de Marcos y de sus explicaciones envenenadas. El viaje duró unas 5 horas. 5 horas que pasó viendo el paisaje desfilar. Edificios reemplazados por campos verdes, el smog por un aire más limpio, el denso asfalto de la ciudad por carreteras arboladas. En su cabeza, las piezas intentaban encajar. Marcos decía que la casa estaba destruida, en reforma total, pero todos los materiales comprados eran, según los recibos, de la ciudad. La nota mencionaba una medicina. El abogado dijo que doña Rosa había muerto en el hospital por un problema renal. ¿Era eso cierto? ¿O doña Rosa había muerto en agonía en su casa? ¿Quién era la mujer que escribió la nota y para quién era la medicina? Cuando el autobús llegó a la ciudad principal, Sofía se bajó y se dirigió a la zona donde esperaban los colectivos rurales. Le preguntó a un conductor dónde podía conseguir transporte para Villa Esperanza. El hombre la miró y respondió:
¿Villa Esperanza? Claro, una furgoneta azul sale de allí. Es un pueblo conocido, dijo, señalando el vehículo. Sofía se sorprendió. No parecía un lugar remoto y perdido como Marcos siempre lo había descrito. Se subió a la furgoneta, que estaba llena de mujeres que volvían del mercado con cestas de verduras. Una de ellas, una mujer de rostro amable, se sentó a su lado. Un poco después, Sofía se armó de valor. Disculpe, señora. ¿Sabe dónde está la casa de Doña Rosa? La madre de Marcos, preguntó sin dar demasiados detalles. La mujer la miró de inmediato con una mezcla de curiosidad y compasión en los ojos. ¡Ay, la pobrecita! ¿Y usted qué es de ella? Hace ya más de un mes que la perdimos. Sofía sintió un nudo en la garganta y mintió. Soy una pariente lejana. Le avergonzaba decir que era la nuera que ni siquiera se había presentado al velatorio. Pues se baja en la esquina del salón comunal, sigue recto y entra en el callejón que está al lado de la tiendita. La casa del fondo, la que está pintada de blanco, con un jardín muy bonito. Esa era su casa, explicó la mujer con detalle. Jardín bonito, casa blanca, se repitió Sofía. Gracias, murmuró. Se bajó en la esquina indicada, y el aire del pueblo le golpeó la cara. Limpio, tranquilo, muy diferente a la imagen del lugar aislado y con caminos terribles que Marcos había pintado. Siguió las indicaciones, vio la tienda, giró en el callejón y caminó por un sendero de adoquines bien puestos, flanqueado por casas ordenadas. Al final del callejón la vio, la casa, y sus pies se clavaron en el suelo. No era una casa en ruinas, ni estaba rodeada de sacos de cemento y polvo. Era preciosa, mucho más bonita que la casa donde ella y Marcos vivían en la ciudad. Tenía un estilo moderno pero acogedor. Paredes de un color marfil inmaculado, grandes ventanales con marcos de madera pulida. Delante, un jardín casi perfecto, un césped como una alfombra, rosales, orquídeas y jazmines en flor. No había montones de arena, ni ladrillos apilados, ni ruido de obreros, ni siquiera una mota de polvo. Sofía sintió náuseas. 7 años de historias sobre techos que se caían y estructuras debilitadas, y lo que tenía ante ella era una postal de revista. Marcos no había estado ocultando una ruina por vergüenza. Estaba ocultando una casa perfecta. ¿Por qué no quería que la viera? ¿Para qué eran los recibos de la reforma? ¿En qué había gastado realmente ese dinero de la construcción? Con manos temblorosas, Sofía buscó en su bolsillo interior y cerró los dedos sobre el frío metal de la llave grande. Empujó el portón, que ni siquiera estaba cerrado con llave, y subió al porche. Su corazón latía tan fuerte que temió que se pudiera oír desde dentro. Introdujo la llave en la puerta principal. Giró con suavidad, como si hubiera sido aceitada recientemente. La cerradura cedió con un clic, casi amistoso. La puerta estaba abierta, pero no podía empujarla. Sentía las piernas pesadas como el cemento. Estaba en el umbral de una nueva vida o de una pesadilla. ¿Qué iba a encontrar? ¿Una casa vacía? ¿Restos de una enfermedad? ¿O algo mucho peor? En ese momento, una voz la hizo sobresaltar. ¿Buscas a alguien, hija? La voz venía de un lado. Sofía se giró en redondo. Detrás de un seto que separaba esa casa de la siguiente, una mujer de mediana edad con una bata de casa estampada y un pañuelo sencillo en la cabeza, la miraba con curiosidad. Sostenía unas tijeras de podar. Sofía tragó saliva. No podía huir. Sí, balbuceó. Busco la casa de Doña Rosa. El ceño de la mujer se frunció con pena. Ay, pobrecita. Esta era su casa. Hace más de un mes que falleció. ¿Y tú quién eres? Sofía dudó un segundo, considerando la mentira que había usado en la furgoneta, pero se dio cuenta de que no la llevaría a ninguna parte. Soy Sofía, señora. Soy la esposa de Marcos. La mandíbula de la mujer pareció caerse. Las tijeras casi se le cayeron de la mano. ¿La esposa de Marcos? Repitió, con la voz aguda por la sorpresa. Sí. ¿Pasa algo? La vecina negó con la cabeza, aún atónita. Dios mío, soy Teresa, hija, la vecina de al lado. Dime, doña Teresa. Es que... Aquí todos pensábamos que la esposa de Marcos estaba muy enferma. Sofía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Muy enferma? Sí, asintió doña Teresa, bajando la voz.
Marcos siempre nos decía que su esposa en la ciudad estaba gravísima, que era una enfermedad rara, que no podía estar cerca del polvo, ni cansarse, ni sufrir ningún disgusto, que por eso, según él, nunca podías venir al pueblo. Todos sentíamos pena por él, el pobre hombre dividido entre una esposa enferma en la ciudad y una madre enferma aquí. Sofía cerró los ojos un momento. La mentira se estaba expandiendo, cubriéndolo todo. ¿Y doña Rosa? ¿De qué estaba enferma?, preguntó, con la voz rasposa. El rostro de Teresa se ensombreció. Pues eso es lo raro. Ella estaba bien. Solía venir conmigo a las reuniones de la comunidad. Y de repente, hace como 2 años, simplemente desapareció, como si la hubieran encerrado. Nosotros, los vecinos, intentábamos visitarla, pero Marcos siempre aparecía justo a tiempo. Mamá está descansando, no puede ver a nadie. El médico dice que no debe contagiarse de nada, siempre excusas. Y puso este portón alto que ves, que antes no estaba. Dijo que era por seguridad, pero parecía más bien una cárcel. Sofía sintió un vacío helado en el estómago. Entonces murió de una enfermedad. Teresa suspiró. Según Marcos, de un problema de riñón. Pero nadie la vio enferma. Simplemente, de repente, supimos que había muerto. Él organizó el funeral muy rápido, sin molestar a mucha gente. Dijo que no quería darle la noticia a su esposa porque eras demasiado frágil para soportar el golpe. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Marcos no solo la había excluido del funeral, la había usado como excusa. ¿Y la famosa reforma de la casa?, se atrevió a preguntar, señalando el jardín impecable y las paredes recién pintadas. Doña Teresa soltó una risa corta y amarga. ¿Reforma? Hizo pintar esta casa hace como 5 años y ya está. Ni obreros ni polvo. Lo que sí veíamos eran camiones de reparto casi todas las semanas. Muebles caros, sofás nuevos, armarios, camas. Y lo más raro era... Dudó. Por favor, dígame, suplicó Sofía. Lo más raro eran los paquetes de juguetes. Bicicletas pequeñas, muñecas, coches de juguete, peluches. Montones. Yo le pregunté una vez y Marcos me dijo que eran donaciones para un orfanato. Y claro, una se lo cree. Un martilleo comenzó en la cabeza de Sofía. Juguetes. La nota sobre la medicina. ¿Y por las noches?, añadió Teresa, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. A veces se oían voces. No la voz suave de doña Rosa, no. La voz de otra mujer, mucho más joven, riendo, discutiendo en voz baja con Marcos. Y a veces se oía la voz de un niño. Sofía palideció. Creí que me lo imaginaba, dijo Teresa rápidamente, pero pasó varias veces. Por la mañana, la casa siempre estaba en silencio. Solo sabíamos que doña Rosa estaba dentro y que Marcos iba y venía en su coche de lujo. La vecina miró a Sofía con lástima. No sabía que no sabías nada, hija. Sofía negó lentamente con la cabeza, con las lágrimas ahora corriendo por su rostro. No sabía nada. Teresa suspiró. No quiero meterme más, pero esa casa es de tu suegra. Tienes derecho a entrar. Si pasa algo, solo grita. Estaré aquí mismo. La dejó sola frente a la puerta entreabierta. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y empujó. La puerta se abrió en silencio. Lo primero que la recibió fue una corriente de aire frío, demasiado frío, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, mezclado con un olor extraño, un ambientador caro de jazmín, un trasfondo de desinfectante y una pesadez rancia de habitación mal ventilada. Estaba en el salón, y no parecía en absoluto una casa de pueblo. El suelo era de un mármol claro y brillante. El sofá era enorme, de cuero blanco, y un televisor gigantesco colgaba de una pared revestida de paneles de madera. Todo parecía nuevo, pulido, casi sin usar. Era sin duda mucho más lujoso que la casa donde vivía en la ciudad. Entonces sus ojos se fijaron en la pared principal del salón. Había decenas de marcos de fotos plateados, alineados con precisión. Sofía se acercó lentamente, con el corazón desbocado. En cada foto estaba Marcos. Marcos sonriendo frente a la Torre Eiffel. Marcos esquiando en una montaña que parecía Japón. Marcos con un trofeo de golf. Marcos posando junto a un coche deportivo que ella nunca había visto. Era como un altar a su ego. No había ni una sola foto de doña Rosa, lo que dolía aún más.
Tampoco había fotos de Sofía, ni de su boda, ni de su graduación, ni una sola foto casual de los dos. En esa casa, en las paredes que se suponía que su suegra debía mirar con orgullo, el matrimonio de Marcos y Sofía no existía, como si nunca hubiera ocurrido. Aturdida, cruzó el salón y llegó al comedor, donde una mesa para 8 personas estaba impecablemente puesta con un jarrón vacío en el centro. Luego entró en la cocina. Era una cocina de exposición. Vitrocerámica empotrada, horno eléctrico moderno, una nevera de 2 puertas, todo reluciente. En la puerta de la nevera, algo rompía a la perfección. Un dibujo infantil sujeto por un imán. Sofía se acercó. Era un dibujo a ceras de 3 figuras de la mano bajo un sol sonriente. Un adulto alto, una mujer de pelo largo y una figura pequeña entre ellos. Sobre la cabeza del hombre, con una letra infantil y torpe, había una palabra mal escrita pero clara. Papá. El aire se le atascó en la garganta. Papá. No, tío. No, señor. Papá. Retrocedió de la cocina y caminó por el pasillo interior. Había varias puertas. Abrió la primera. Una habitación de invitados ordenada y sin señales de uso. La segunda, un baño inmaculado que olía a eucalipto. La tercera puerta, al fondo del pasillo, estaba cerrada con llave. Por su tamaño, Sofía supuso que era el dormitorio principal, el que debería haber sido de Doña Rosa. Sacó el llavero de su bolsillo, separó la llave más pequeña y la probó con los dedos temblorosos. Le costó 3 intentos meterla en la ranura, pero finalmente giró. El clic de la cerradura resonó en su pecho como un disparo. La abrió. El olor la golpeó como una bofetada. No era el perfume frío del salón, sino el hedor concentrado a medicina, alcohol, desinfectante y enfermedad. El tipo de olor que se adhiere a las paredes de las habitaciones donde alguien ha estado enfermo demasiado tiempo. La luz era tenue. Unas cortinas gruesas bloqueaban el sol. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio la escena. En el centro de la habitación, sobre el suelo de mármol, había una cama de hospital de metal con barandillas. No una cama de madera con un bonito edredón, sino una camilla clínica, ahora vacía. El colchón cubierto de plástico estaba desnudo. En una esquina, un soporte para suero se erguía como un esqueleto abandonado. En la mesita de noche, se amontonaban frascos vacíos, jarabes y blísteres de pastillas, cajas de medicamentos. Un pequeño tanque de oxígeno yacía en el suelo con la manguera desconectada. Esta había sido la prisión de Doña Rosa. Sofía sintió una oleada de rabia y compasión. Allí, encerrada en una habitación cara pero asfixiante, la mujer a la que había querido conocer como una madre había pasado sus últimos años. «Dios mío, Rosa», murmuró, con las lágrimas rodando por sus mejillas, pero eso era solo la mitad de la habitación. El espacio era muy grande y parecía estar dividido en 2 zonas. La zona de la cama era sombría, casi clínica. La otra mitad. Sofía dio unos pasos más, secándose los ojos. Cuando levantó la vista, casi se desmaya. La pared opuesta a la cama no era blanca. Estaba pintada de un suave azul pastel y estaba cubierta de arriba a abajo con fotos. No las mismas fotos narcisistas del salón. Eran fotos familiares. En todas ellas estaba Marcos, pero esta vez no estaba solo. En cada imagen, abrazaba a una mujer joven, guapa, de pelo largo y suelto, sin pañuelo. Él sonreía radiante. Junto a ellos había un niño pequeño de unos 4 o 5 años, con los ojos y la sonrisa idénticos a los de Marcos. Había fotos en la playa con el niño sobre los hombros de Marcos, fotos en una fiesta de cumpleaños con ambos adultos besando las mejillas del niño, fotos en el mismo salón que acababa de atravesar, los 3 en el sofá de cuero blanco, abrazados como una familia perfecta, y entonces vio la foto más cruel de todas. Era una foto tomada en esa misma habitación. Marcos, la mujer y el niño posaban, sonrientes, a los pies de la cama de hospital. Detrás de ellos, sobre el colchón, yacía Doña Rosa, delgada, consumida, con una mirada vacía. Su cuerpo era simplemente un telón de fondo, una triste decoración para la falsa felicidad de su hijo. Sofía sintió que el mundo se oscurecía. Allí, en esa pared, estaba la respuesta a 7 años de excusas. Marcos tenía otra familia. La reforma no era más que el proceso de remodelar su propia vida, construyendo un hogar secreto con otra mujer y un hijo que nunca mencionó. Todo pagado con el dinero que decía estar invirtiendo en la casa de su madre. Y Doña Rosa, la legítima dueña de esa casa, había sido obligada a presenciarlo, encerrada junto a esa pared.
Sofía se tambaleó hacia la puerta. Se derrumbó en el frío suelo del pasillo, incapaz de llorar, incapaz de respirar. No supo cuánto tiempo se quedó allí, si 10 minutos o una hora. El tiempo perdió su forma. Finalmente, el shock empezó a ceder, dejando paso a algo duro, afilado, que se instaló en el centro de su pecho. La ira. Esto ya no era solo una traición matrimonial, era una crueldad indescriptible. Había convertido la casa de su madre y su vejez en el escenario de su doble vida. Con movimientos torpes pero decididos, Sofía se puso de pie. No iba a desmayarse ni a huir. Ya había abierto esa puerta. Ahora tenía que llegar hasta el final. Volvió a entrar en la habitación. Miró la cama vacía, imaginando a doña Rosa allí, respirando con dificultad, escuchando las risas al otro lado de la pared azul. Luego miró las fotos. Eran tantas y tan obscenas en su felicidad que le revolvían el estómago. En un impulso, empezó a arrancarlas, una por una. No le importaba que los marcos se hicieran añicos en el suelo. Necesitaba pruebas. Iba a salir de esa casa con algo más que rabia. Mientras arrancaba una foto grande, la del cumpleaños, vio algo en la mesita de noche. Los cajones estaban cerrados. Dejó caer el marco. El cristal se hizo añicos. Abrió el primer cajón. Más botes de vitaminas y analgésicos. Nada que pareciera medicación fuerte para el riñón. Otra mentira. El segundo cajón. Jeringas estériles, algodón, alcohol. El tercero estaba lleno hasta los topes. Encima había apilados pañales de adulto. Sofía se detuvo un segundo. Eso le estrujó el corazón. Así habían gestionado la parte más íntima y humillante de la enfermedad de doña Rosa. Apartó los pañales. Debajo, encontró un cuaderno escolar gastado. Lo reconoció. Era el tipo de cuaderno barato que usan los niños para escribir. Lo sacó, con las manos temblando por una nueva razón. Lo abrió. En la primera página había una fecha de hacía 3 años, y una caligrafía temblorosa pero pulcra, la letra de una mujer mayor. Hoy Marcos me dijo que va a reformar la casa. Quiere que pase mis últimos años con comodidad. Dios lo bendiga. ¡Qué buen hijo! Lo quiero tanto. Sofía tragó saliva. Pasó la página. Meses después, otra entrada. La casa es preciosa, mucho más bonita de lo que imaginaba. Pero es extraño. Marcos ha puesto un portón muy alto y dice que no debo salir sola, que podría caerme. Le obedezco. Él sabe lo que es mejor. Las entradas se volvieron más espaciadas. Hace 2 años. Marcos trajo una visita. Una mujer joven, muy guapa. Dijo que se llama Clara, que es una compañera de trabajo y que tiene problemas, que necesita quedarse aquí un tiempo. La instaló en la habitación de invitados. Pero Marcos le dijo a la vecina que la enferma soy yo. Yo estoy bien. No entiendo. El corazón de Sofía latió aún más fuerte. Clara. El rostro sonriente de las fotos ahora tenía un nombre. Pasó más páginas. Hace 1 año y medio, Clara trajo un niño, un pequeño precioso llamado Bruno. Marcos me dijo que es huérfano, que lo están ayudando. Pero los ojos del niño son iguales a los de Marcos cuando era pequeño. No soy tonta. Yo lo parí. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre el papel amarillento. Siguió leyendo. Marcos se enfadó cuando le pregunté si el niño era suyo. Me gritó. Dijo que soy vieja y que deliro. Me prohibió volver a hablar de eso. Desde entonces, cierra la puerta con llave desde fuera. Dice que es por mi bien, que hay muchos gérmenes fuera. Clara y el niño campan a sus anchas por mi casa, y yo estoy encerrada. La caligrafía se volvió más irregular, con palabras torcidas, como si la mano estuviera débil. En las últimas páginas, el tono era desesperado. Se me acabaron las pastillas del corazón. Marcos se las llevó. Me trajo otras que dice que son mejores, pero tengo el pecho apretado. Le pedí ayuda a Clara, pero tiene miedo. Ella también es una prisionera. Marcos trajo a un abogado. Quiere que firme un poder para que todo esté a su nombre. Me negué. Le tiré el bolígrafo. Me amenazó con hacerte daño a ti, Sofía. Dijo que algo podría pasarte en la ciudad si no obedecía. Que Dios me perdone. Usó tu nombre para asustarme. Sofía tuvo que taparse la boca con la mano para no gritar. Marcos había usado su vida como un arma contra su propia madre. Leyó la última entrada, escrita con trazos casi ilegibles. Él ya no es mi hijo. Se lo ha llevado el demonio. Me encierra. Mete a otra mujer en mi casa.
Me deja morir lentamente. Sofía, si lees esto, perdóname por no haber sido una buena suegra. Te pido una cosa. Castígalo. No dejes que gane. Sofía, ayúdame. Abrazó el cuaderno contra su pecho y rompió a llorar. No por su matrimonio, sino por doña Rosa. Por su soledad, su miedo, su final indigno. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Entonces, como si esas palabras, castígalo, se le hubieran grabado a fuego en la piel, se secó la cara bruscamente. El duelo tenía que dar paso a la justicia. Recordó la pequeña nota que había encontrado en el despacho de Marcos. Se le acabó otra vez su medicina. La necesita. Volvió al cajón de los pañales y rebuscó en él. Encontró varias notas más, todas con la misma letra moderna de Clara. Listas de la compra. Leche de fórmula para Bruno. Pañales para Bruno, talla M. Jarabe para la fiebre para Bruno. Lo entendió. La medicina de la nota no era para doña Rosa, sino para el hijo ilegítimo de Marcos. Le importaba más un simple jarabe infantil que la medicación para el corazón de su propia madre. Sofía lo reunió todo. El cuaderno de doña Rosa, las notas de Clara, varias fotos arrancadas de la pared que mostraban a Marcos, Clara y Bruno, unidos como una familia, y una foto en particular donde se veía a doña Rosa al fondo, postrada en la cama. Salió de esa habitación, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Caminó por el pasillo, pasando por la cocina y el lujoso salón, sin mirar nada más. Esa casa no era un hogar, era un mausoleo de mentiras. Abrió la puerta principal, salió al aire libre y respiró el sol del pueblo como si fuera su primera bocanada de aire en días. Apretó el cuaderno y las fotos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Inmediatamente cruzó a la casa de doña Teresa. No hubo tiempo para cortesías. «Necesito su ayuda», dijo con una calma gélida. Teresa leyó en sus ojos que había visto algo terrible y la hizo pasar. La sentó en su humilde pero fresco salón. «¿Qué encontraste, hija?», preguntó con ansiedad. Sofía miró al frente. «Estoy envenenada por sus mentiras, pero a doña Rosa». «La mataron», susurró. «La encerraron, le quitaron su medicina y la dejaron morir mientras mi marido vivía aquí con otra mujer y su hijo». Teresa soltó un grito ahogado. «¡Dios nos ampare!». Sofía abrió el cuaderno sobre la mesa. «Aquí está todo. Y necesito llamar al abogado que vino a mi casa, el licenciado Ramírez. No tengo su número, pero recuerdo el nombre del bufete. ¿Puedo usar su teléfono, por favor?». Teresa señaló el teléfono fijo que descansaba en una mesita. «Claro, hija. Usa lo que necesites». Con su móvil, Sofía buscó en Internet el número de Ramírez y Asociados y marcó desde el teléfono de Teresa. «Bufete Ramírez y Asociados, buenas tardes», respondió una recepcionista. «Necesito hablar con el licenciado Ramírez. Es urgente. Dígale que es Sofía, la esposa de Marcos y nuera de doña Rosa». Hubo un breve silencio. «Un momento, por favor». El corazón de Sofía iba a 1000. Finalmente oyó la voz que recordaba. «¿Señora Sofía?». El abogado sonaba sorprendido. «¿Cómo consiguió mi número?». «¿Está usted bien?». «Estoy en Villa Esperanza», respondió Sofía con tono firme. «En la casa de doña Rosa». Dejó escapar un suspiro de asombro. «¿En la casa del pueblo?». «Marcos me dijo que usted estaba muy delicada y que él estaba de viaje de negocios». «Marcos miente», lo interrumpió ella. «Miente en todo, señor. He estado dentro de la casa. He encontrado pruebas de que doña Rosa no murió simplemente por su enfermedad. Mi marido la encerró. Le negó la medicina y la dejó morir mientras vivía aquí con su amante y un hijo. Está todo escrito por ella». Un pesado silencio cayó al otro lado de la línea. Sofía casi podía imaginar al abogado llevándose una mano a la frente. «Lo sospechaba», murmuró finalmente. No así, no algo tan terrible, pero algo no encajaba. «¿Qué sospechaba?», preguntó Sofía. «2 meses antes de morir, doña Rosa me llamó a escondidas. Estaba muy asustada. Me dijo que Marcos la estaba presionando para que firmara un poder sobre todos sus bienes. Quería cambiar el testamento. No quería que él recibiera nada. Quería que toda su herencia fuera para usted, su nuera, la única persona en la que confiaba a pesar de apenas verla. Me pidió ayuda para modificar legalmente el testamento».
Sofía apretó el auricular. El cuaderno no mentía. Estaba preparando la documentación cuando de repente Marcos vino a mi despacho diciendo que su madre estaba muy enferma y no podía recibir visitas ni firmar nada más. Un mes después, llamó para decirme que había muerto. Me trajo el poder firmado y el testamento antiguo. Supe que algo iba mal, pero sin pruebas. Las tenemos ahora, dijo Sofía. El cuaderno lo explica todo. Habla de amenazas usando mi nombre, de firmar bajo coacción. También tengo pruebas de la otra familia, de cómo usó la casa, de cómo aisló a su madre. El tono del abogado cambió. Se volvió frío, decidido. Escúcheme con mucha atención, señora Sofía. No llame a la policía todavía. Marcos es astuto. Si sospecha que lo hemos descubierto, podría huir o destruir pruebas. Saldré para allá ahora mismo con un equipo y la orden de urgencia que podamos conseguir. El viaje nos llevará unas 4 o 5 horas. Quédese en casa de doña Teresa. No vuelva sola a la casa de doña Rosa. Y lo más importante, no hable con Marcos. Hay algo más, añadió Sofía. Marcos no está de viaje, como dice. No está en otra región. Miró a Teresa, que asintió, entendiendo el gesto. Está cerca. Teresa cogió el teléfono un momento. Licenciado Ramírez, soy Teresa, la vecina de doña Rosa. Marcos no se ha ido a ninguna parte. Tiene otra casa en el pueblo de al lado, en Colinas del Sol. Una casa grande y nueva, para esa mujer con la que vive. Cada vez que le dice a Sofía que está de viaje de negocios, está allí. Y cuando le dice a esa mujer que va a la ciudad, va a estar con Sofía. Es una serpiente de 2 cabezas, resumió sin rodeos. El silencio al otro lado fue aún más largo. El abogado estaba encajando el rompecabezas. Esto es mejor, en cierto modo, dijo finalmente. Podemos atraparlo con las manos en la masa. Señora Sofía, doña Teresa, cierren la puerta con llave y esperen. No salgan. Cuando llegue, iremos juntos a Colinas del Sol y lo sacaremos de su madriguera. Esperaremos, respondió Sofía. Colgó y se hundió en el sofá, con el cuaderno en su regazo. Teresa la miró con una mezcla de horror y admiración. «Eres una mujer fuerte, hija», murmuró. «No lo sé, doña Teresa», respondió Sofía, sin apartar la vista del cuaderno. «Solo sé que quiero justicia para doña Rosa». Las 5 horas de espera se hicieron eternas. Sofía no probó bocado, aunque Teresa insistió. Una taza de té caliente reposaba a su lado, enfriándose lentamente. Permaneció sentada, rígida, leyendo el diario de su suegra una y otra vez, memorizando cada línea de dolor, cada súplica, hasta que las palabras se marcaron en su mente como a fuego. Cada vez que el miedo intentaba asomar en su pecho, lo abría de nuevo por la última entrada. «Sofía, castígalo. No dejes que gane». Esa súplica se convirtió en su armadura. Doña Teresa no paraba de ir y venir, asomándose de vez en cuando por la cortina, temerosa de que Marcos pudiera aparecer. Fuera, el sol de la tarde comenzó a caer, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde, oyeron motores. No uno, sino 2 coches se detuvieron frente a la casa de Teresa. Ella se asomó y exclamó: «¡Ya están aquí!». Sofía se puso de pie. Sus piernas ya no temblaban. Apretó el cuaderno contra su pecho. Un golpe firme sonó en la puerta. Teresa abrió. En el umbral estaba el licenciado Ramírez, rojo por el calor y la rabia contenida, con la chaqueta del traje en la mano y las mangas de la camisa arremangadas. Detrás de él, 2 hombres robustos vestidos con sobrias camisas de uniforme. «Señora Sofía», la saludó el abogado. «Estamos aquí. Ya hemos hablado con la comisaría del pueblo. Estos señores son agentes». Sofía asintió. «¿Cuál es el plan? Vamos a ir a Colinas del Sol ahora mismo. Primero, queremos ver con nuestros propios ojos lo que está pasando allí. Le recomiendo que se quede aquí». «Voy», lo interrumpió ella. «Necesito que me vea. Necesito que sepa que fue mi mano la que derrumbó su mentira». El abogado la miró a los ojos. No vio fragilidad, sino una fuerza inesperada. «De acuerdo», concedió. «Pero quédese detrás de nosotros». El trayecto a Colinas del Sol fue corto, apenas 20 minutos. Sofía iba en el coche del abogado con Teresa. La policía los seguía en el otro vehículo. Nadie habló. Sofía observaba por la ventanilla los campos, las casas dispersas, el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Al llegar, Teresa señaló: «Es esa. La del portón bajo y los juguetes en el jardín».
La casa de Marcos allí era lo opuesto a la de doña Rosa. No estaba oculta, estaba a la vista. Paredes grises modernas con detalles naranjas, un jardín delantero con un columpio, triciclos esparcidos, una casita de plástico. Era la estampa de una familia joven y feliz. Se detuvieron a unos metros, y allí estaba él. Marcos, en polo y pantalones cortos, con un aspecto más joven, más relajado, riendo mientras empujaba el columpio donde un niño pequeño, Bruno, se reía a carcajadas. En la terraza, sentada en una silla, estaba Clara, la mujer de las fotos, con un vaso de una bebida fría en la mano, sonriendo plácidamente. Era una escena casi perfecta, si no fuera porque el suelo bajo sus pies estaba construido sobre la tumba de doña Rosa. Sofía abrió la puerta del coche antes de que el abogado pudiera decir nada. «Señora Sofía, espere», la llamó, pero ella ya caminaba hacia el portón con paso firme. Marcos oyó el crujido de la grava y se giró, todavía con una sonrisa en la cara. Cuando vio a Sofía, la sonrisa se congeló, y luego se desvaneció. Por un segundo, pareció como si hubiera visto un fantasma. El columpio volvió y casi golpeó a Bruno, que chilló de sorpresa. «Sofía», susurró Marcos, con la voz seca. En la terraza, Clara se levantó, confundida. «¿Quién es esa, Marcos?», preguntó, sin entender. Marcos no respondió. Sofía se detuvo frente a él, separada solo por el columpio. Bruno la miraba con curiosidad, con esos ojos que eran una copia de los de su padre. «Dijiste», comenzó Sofía, con la voz clara y fría, «que estabas en un viaje de negocios, lejos. Dijiste que estarías fuera 10 días». Él tragó saliva. «Sofía, yo. Esto no es lo que parece, puedo explicarlo». «¿Ah, sí?», rió ella secamente. «¿Qué quieres explicar primero? ¿La reforma de 7 años? ¿Los recibos falsos? ¿Tu esposa supuestamente terminal en la ciudad?». Clara se llevó una mano a la boca, bajó del porche y se acercó unos pasos. «Marcos, ¿qué está diciendo? Me dijiste que tu esposa estaba muerta, que eras viudo». Sofía terminó la idea sin quitarle los ojos de encima. «Me llamo Sofía, estoy viva, y soy su esposa legal». Clara palideció. Sus rodillas flaquearon ligeramente. «No. No. Me dijiste que murió en un accidente». Marcos entró en pánico. Sus ojos saltaban de una mujer a la otra. «Clara, no la escuches. Sofía, por favor, entremos y hablemos. No montes una escena». Intentó tocar el brazo de Sofía. Ella se apartó como si fuera veneno. «No me toques». Su voz se alzó por primera vez, cargada de años de dolor y asco. En ese momento, el licenciado Ramírez y los agentes se acercaron. Marcos los vio, y su instinto fue retroceder. «¿Quiénes son ustedes?». «Este es mi asunto, un asunto de mi familia». «¿Asunto de familia?», repitió Sofía, dando un paso hacia él. «Encerrar a tu madre, quitarle su medicina, dejarla morir mientras juegas a la familia feliz con tu amante y tu hijo. ¿Eso es un asunto de familia? ¡Estás loca! ¡Te estás inventando cosas!», gritó Marcos. Sofía levantó el cuaderno que llevaba. «¿Esto también me lo he inventado?». Con todas sus fuerzas, se lo arrojó al pecho. El cuaderno golpeó a Marcos y cayó abierto a sus pies, revelando la letra temblorosa de doña Rosa. «Tu madre te envía recuerdos desde la tumba, Marcos», dijo Sofía en un susurro afilado. «Llévenselo», ordenó el licenciado Ramírez, controlando su ira. Los dos agentes se abalanzaron sobre Marcos y le sujetaron los brazos. «¡Suéltenme! ¡No tienen derecho! ¡No he hecho nada!», rugió, luchando como un animal acorralado. «Señor Marcos», dijo el abogado con voz oficial, «soy el licenciado Ramírez, representante legal de doña Rosa. Queda detenido para ser interrogado por falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes familiares y abandono deliberado de una persona a su cargo, con resultado de muerte». Clara gritó y se desplomó en el césped, abrazando a Bruno, que lloraba asustado al ver a su padre sujeto por extraños. Marcos clavó sus ojos en los de Sofía mientras lo arrastraban hacia el coche de policía. No había remordimiento, solo odio. «Tú», escupió, «estás arruinando mi vida». Sofía le sostuvo la mirada sin inmutarse. «No, Marcos. Tú lo hiciste. Arruinaste tu vida, la de tu madre, y destrozaste la mía.
Ahora solo estás cosechando lo que sembraste. Lo vio ser empujado dentro del coche. La puerta se cerró con un golpe definitivo. El polvo se levantó mientras el vehículo se alejaba, llevándose al hombre que había sido su marido, y que ahora era solo el rostro de un crimen. El silencio que siguió fue extraño, roto solo por los sollozos de Clara y el llanto ahogado de Bruno. Sofía permaneció de pie, sintiendo el agotamiento invadirla a medida que la adrenalina empezaba a desvanecerse. El abogado se le acercó. ¿Está bien, señora Sofía?, preguntó con seriedad. Ella asintió. Caminó hacia Clara, que seguía en el suelo, hecha un ovillo alrededor del niño. Se arrodilló frente a ella. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó con una voz más suave. Necesito saber hasta dónde llegaron sus mentiras. Clara levantó la vista, con los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Dijo que se llamaba Marcos Harris, que era un hombre de negocios, viudo, que su esposa murió hace años, que doña Rosa estaba enferma y senil, que me odiaba y por eso no podía verla, que él controlaba su medicación porque ella no colaboraba. Su voz se quebró. Sofía miró de reojo al abogado. Te engañó como a todos, dijo. Te usó para completar su obra maestra. Tú, yo, Bruno, doña Rosa. Todos éramos solo piezas en su obra de teatro. Ahora tienes una elección. Puedes seguir apoyando sus mentiras, o puedes decir la verdad y ayudar a que se haga justicia. Un nuevo miedo llenó los ojos de Clara, pero también una claridad. ¿Qué tengo que hacer? Sea honesta, respondió el abogado. Testifique todo lo que sabe. ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí? ¿Qué le dijo sobre su esposa? ¿Sobre su madre? ¿Qué vio? ¿Qué medicamentos había en la casa? ¿Qué hizo él con ellos? Si coopera, contará a su favor. Clara asintió, abrazando a Bruno con fuerza, como si temiera que también le quitaran al niño. Lo haré, susurró. No quiero ser más una cómplice. El caso sacudió Villa Esperanza, Colinas del Sol y la ciudad. La historia no tardó en llegar a los periódicos locales y luego a los noticieros. Hijo. Encierra a su madre y la deja morir para heredar su fortuna. La investigación reunió todo lo que Sofía y el abogado habían encontrado. El diario de doña Rosa se convirtió en la pieza clave, describiendo el chantaje, la coacción para firmar documentos legales y la sustitución de su medicina. Las notas de Clara y los recibos de la reforma demostraron el desvío de dinero familiar para mantener el segundo hogar y el lujo de su vida paralela. El testimonio de Teresa confirmó el aislamiento forzado de doña Rosa y la sospechosa rapidez del funeral. Lo que finalmente selló el destino de Marcos fue el testimonio de Clara. Frente al juez, entre lágrimas, relató cómo Marcos ignoraba las quejas de dolor en el pecho de doña Rosa, cómo le decía que los ancianos dramatizan para llamar la atención, cómo había retirado las pastillas del corazón de la mesita de noche y las había reemplazado por simples vitaminas, alegando que ya no las necesitaba. Describió haber oído discusiones entre Marcos y su madre cuando ella se negaba a firmar documentos, cómo él usaba el nombre de Sofía como amenaza. El juez también escuchó la lectura de la última entrada del diario. Esa súplica, Sofía, castígalo. Nadie en la sala pudo permanecer indiferente. Marcos, fiel a su papel, lo intentó todo. Contrató abogados caros. Intentó presentar a Clara como una mentirosa intrigante. Quiso pintar a su madre como una persona mentalmente inestable. Lloró en el estrado, jurando que la adoraba y que había hecho todo lo posible por cuidarla. Pero cada gesto dramático se estrellaba contra el peso del cuaderno de doña Rosa, las firmas falsificadas y los testigos. Al final, el juez dictó el veredicto. Culpable de falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes y abandono intencional de una persona dependiente a su cargo. Conducta que contribuyó directamente a su muerte. 15 años de prisión. Además, la anulación del poder notarial firmado bajo coacción y la confiscación de los bienes que había gestionado en su propio beneficio. El mismo día que se hizo pública la sentencia, Sofía solicitó el divorcio. No pidió ninguna división de bienes. No quería ni un solo céntimo manchado por lo que Marcos había hecho. Con la ayuda del licenciado Ramírez, consiguió revertir el testamento que Marcos había impuesto. El tribunal reconoció la validez de los deseos originales de doña Rosa, los que pretendían beneficiar a Sofía. Así, la casa y el terreno de Villa Esperanza fueron transferidos a nombre de la nuera,
tal como la difunta había deseado en sus últimas notas. La casa de Colinas del Sol, construida con dinero mal habido, fue embargada por el Estado. Clara, por su cooperación, recibió una condena simbólica y la oportunidad de rehacer su vida lejos de Marcos. Por petición expresa de Sofía, el abogado se aseguró de que madre e hijo no quedaran en la calle, sino en un pequeño y decente apartamento, suficiente para empezar de nuevo. Pasó un año. Villa Esperanza se veía diferente, más luminosa. La casa al final del callejón, la que había sido una prisión y el escenario de un crimen silencioso, también había cambiado. El portón alto, que parecía un muro de cárcel, fue reemplazado por un seto bajo y bien cuidado. La puerta principal se mantenía abierta la mayor parte del día, dejando entrar el aire del pueblo y las risas de los niños. Sofía, vestida con una túnica de tonos pastel, regaba ahora las flores del jardín, jazmines, rosas, geranios. Había decidido no volver a la ciudad. Su paz estaba allí, en la casa de la mujer que no llegó a conocer en vida como hubiera deseado, pero a la que ahora honraba en cada rincón. Dentro, el olor a desinfectante y encierro había desaparecido hacía mucho tiempo. En el salón, no quedaba ni rastro de las fotos de Marcos. Las había quemado todas. En su lugar colgaban caligrafías con versos y frases que invitaban a la reflexión y a la paz. La habitación donde doña Rosa había estado prisionera se había transformado por completo. Se había retirado la cama de hospital, las paredes se habían vuelto a pintar de un suave tono marfil, las cortinas se habían cambiado por unas ligeras que dejaban pasar el sol. Donde antes había un soporte para suero y un tanque de oxígeno, ahora había estanterías llenas de libros infantiles y juveniles, alfombras de colores y cojines en el suelo. Era una pequeña biblioteca. Los niños del pueblo entraban descalzos o en sandalias. Se sentaban en los cojines, hojeaban libros de cuentos, leían en voz alta y compartían risas. Sobre el dintel de esa habitación, Sofía había hecho colocar una placa de madera sencilla pero hermosa, con letras talladas a mano. La biblioteca Doña Rosa. El saber es luz. Cada vez que pasaba junto a ese letrero, sentía que algo dentro de ella se asentaba un poco más. Una tarde, doña Teresa cruzó el seto con una bandeja de té de jazmín y rosquillas recién hechas. «Ya refresca, hija. Entra antes de que te resfríes», le dijo con una sonrisa. Sofía le devolvió la sonrisa, una sonrisa limpia que le salía de dentro. «En un momento, doña Teresa. Me gusta escuchar a los niños desde aquí», respondió, mirando hacia la biblioteca abierta de donde salían las voces de los niños leyendo en coro. Había cumplido la petición de doña Rosa. Marcos estaba pagando por lo que había hecho, y esa casa, que había sido un infierno silencioso, se había convertido en un lugar donde los niños buscaban historias y luz. Sofía, por fin, podía respirar en paz, y cada página que se pasaba en esa pequeña biblioteca era, de alguna manera, una oración por la mujer que le había pedido justicia desde las últimas páginas de un cuaderno escolar. Si llegaste hasta el final, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Sofía. Y si quieres escuchar más historias oscuras como esta, apoya este video con un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene será aún más inquietante.